Con su venia, señor presidente, hemos presentado una iniciativa en relación con la pretensión de imponer en México esa desarticulación del sistema político con la eliminación de las policías municipales en este país, en contra, con toda claridad, del mando único. Después de un año de haberse presentado el famoso decálogo, que fue rechazado realmente por este Senado, con la posición del Partido Acción Nacional y otros más, vuelve otra vez la ofensiva y la presión. Osorio Chong llega otra vez a presionar con unos argumentos absolutamente banales o contradictorios. Osorio Chong dice: es más fácil controlar a 32 que a 2.800 o 1.800. Es más fácil controlar a los estados que a los municipios. No puede ser más absurdo este planteamiento o más claro. El interés del gobierno federal, y vamos a explicar por qué, es controlar a las policías, controlar, no hacerlas eficientes, controlar, ese es el objetivo. Hay que controlar y hay que desaparecer a las policías municipales, con lo cual desaparece realmente la autoridad del municipio en este país, que es un avance histórico fundamental. O sea, el argumento de Osorio Chong es muy claro. El mando único, dice Osorio Chong, evitará repetir los hechos de Iguala. Bueno, un ejemplo al revés. Todos sabemos, porque lo analizaron los expertos extranjeros de la OEA, ¿verdad? Analizaron que en los documentos de la Procuraduría de la República estaba claro que en todos los escenarios en donde masacraron a los estudiantes y en donde los secuestraron y se los llevaron, estaban las policías federales y estaba inclusive representantes de la zona militar del ejército. O sea, el ejemplo de Iguala es el ejemplo de que no estuvo en manos de las autoridades municipales, porque no han podido ni siquiera presentar una acusación al presidente municipal de Iguala y a su mujer. En cambio, el otro sí está aprobado. Mal argumento que sirve para lo contrario de Osorio Chong. Dice Osorio Chong que presentemos proposiciones, que discutamos. Aquí está una. Y yo espero que sea cierto lo que dice Osorio Chong y que haya una discusión pública, abierta, en el Senado de la República, en comisiones, para discutir este tema que es crucial para la estructura política del país. La CONAGO vino también, vamos a presionar. Nos echaron a todos los gobernadores aquí a decir que eso es indispensable. El gobernador del Estado de México repitió la misma batea de babas. Es más fácil controlar a 32 que a 1.800. O sea, nada nuevo, dijeron que iban a entregar un documento, no lo hemos visto. ¿Cómo es que los gobernadores argumentan ante el Senado de la República, que es una representación federal, cómo los gobernadores se suman a la destrucción de las policías municipales? Vamos a verlo con todo interés. Ojalá les diga el presidente Gil Suárez que presenten el documento que vinieron aquí a presumir. ¿Por qué? Y esta es una simple introducción. ¿Por qué regresa la presión de esta manera? Toda la carne al asador. Presión a los gobernadores, presión al Senado abiertamente, siendo que estaba en contra, lo dijeron desde un principio. ¿Por qué? Porque no ha cumplido el presidente con lo que le ordena a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la presión de esta medida, que se suma a las otras medidas que se han tomado, como es en establecer un régimen especial penal en contra de cualquier atentado, por pequeño que sea, de las empresas transnacionales que van a llegar en materia de energía.
como también ya se logró, a petición de ellos, que los agentes aduanales norteamericanos estén presentes aquí en México armados en todas las agencias aduanales del país, y que los agentes migratorios, esos que matan y que los vemos en la televisión, que matan con una gran facilidad, los vamos a tener aquí porque se aprobó la ley de armas de fuego para cumplir con compromisos que ni siquiera se han discutido en el Senado. Es decir, en este esquema, ¿verdad?, en el esquema de la ocupación de tierras que se aprobó aquí como privilegio de las empresas transnacionales que tendrán el derecho de ocupar las tierras de los mexicanos, ¿verdad?, esa reforma pues necesita que los municipios no tengan ningún elemento de defensa, porque la ocupación de tierras va a ser, y es ahorita, es la ocupación de tierras en las zonas municipales, indígenas, comunales, rurales. Entonces hay que quitar toda la fuerza y concentrarla en los mandos que a final de cuentas hemos dicho es el establecimiento ya pleno de un régimen o un estado policíaco militar. Vamos a concentrar todo arriba para garantizarle a los señores que tienen interés en invertir que habrá una gran seguridad en su favor. Eso está explicado, no lo invento yo. En enero 11 del 2016, un editorial del New York Times dice que el gobierno mexicano se estaba retrasando en cumplir una serie de medidas, ¿verdad?, y que habían estado estorbando ya a la cooperación, entre comillas, en materia de seguridad de ellos aquí en México, ¿verdad?, que se estaba retrasando, entorpeciendo, pero que la salida del Chapo, el escape, y eso pues ya se dieron cuenta que necesitamos que ellos estén aquí manejando la seguridad. Esto lo dice John Kirby del Departamento de Estado, ¿verdad?, que se está volviendo a encontrar terreno en común. En dos o tres artículos del New York Times se explica por qué otra vez insisten aquí que hagamos este rompimiento del sistema político que parte del municipio libre. Esa es la razón. Nuestra iniciativa va en contra y justifica y demuestra por qué es una absoluta barbaridad que no tiene más objetivo que establecer a un nivel elevado en las policías estatales y más bien en las policías federales y el ejército y la marina, establecer allá un sistema de control, como dice claramente Osorio Chong en este dislate, para controlar y que no haya a nivel de las comunidades, de los municipios, ninguna resistencia a la intervención de los intereses extranjeros. Se propone reformar los artículos 73, fracción 23 y 115, fracción séptima de la Constitución. La reforma al 73 es para que el Congreso de la Unión refuerce de esa visión municipalista el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el que debe comprender, crear y consolidar un sistema de profesionalización policial nacional en sus tres niveles de gobierno, profesionalización de los cuerpos policíacos locales y municipales, por eso digo con visión municipalista, no al revés. Consolidación de una academia de policía, consolidación del Registro Nacional de Policías, alcanzar estándares internacionales en número de policías por cada mil habitantes, identificar cuántos municipios existen con alto índice de criminalidad, que ese es otro punto, no son todos. Reconocimiento claro de las propias autoridades, no son todos los municipios, son menos del 10% los que están en crisis permanente, ¿no? Verificar la política financiera en materia de seguridad pública en los últimos años para demostrar el abandono en materia de seguridad de los municipios. La reforma del artículo 115, fracción séptima, es para que se mantenga la competencia originaria de la Policía Municipal en los ayuntamientos y que por excepción, el gobernador pueda intervenir. Para ello,
la correspondiente Ley de Seguridad Pública del Estado determinará en los casos de excepción las causas, procedimientos, responsabilidades y sanciones de los gobernadores. Los municipios tendrán expedita siempre su facultad para promover controversias constitucionales y defender sus competencias constitucionales. Ahí tenemos los ejemplos de Guerrero, de presidentes municipales que están protestando, y tenemos los ejemplos de Graco Ramírez invadiendo a su gusto a todos los municipios, estableciendo de acuerdo a su voluntad el mando único sin tener facultades para ello. Nuestra tesis es que los problemas de seguridad en el país no son ni se deben a las violaciones del Estado de Derecho por parte de las autoridades nacionales, sino fundamentalmente a la influencia geopolítica de los Estados Unidos para integrarnos a la política policíaca militar que ellos han diseñado en su beneficio para México. Lo anterior lo probamos con documentos oficiales del gobierno norteamericano, que espero lean, y a las tesis de sus académicos que sostienen este punto de vista. Lo probamos con la guerra contra las drogas que ellos iniciaron, en donde México pone los muertos y los delincuentes y lavadores de dólares en Estados Unidos reciben los beneficios. Lo probamos con la inconstitucional iniciativa Mérida, porque es un acuerdo que interviene en toda la política de este país y no ha sido aprobado por el Senado, con una marrullería que establece que puede haber convenios interinstitucionales, o sea, el secretario de Gobernación de México se pone con el del Departamento de Estado de los Estados Unidos y se acabó. Bueno, lo probamos así también con la inconstitucional iniciativa Mérida y la aprobación de instrumentos como el ASPAN, que implican la intervención directa del gobierno norteamericano en la soberanía de México. También lo probamos con las reformas que se han aprobado por este Congreso, en donde se ha permitido que agentes migratorios, lo decía yo y insisto, y aduanales norteamericanos porten armas en territorio nacional, con la reforma energética que permite la ocupación temporal, repito, de tierras en manos de ejidatarios y pueblos originarios, y con diversas reformas en materia penal para sancionar a los mexicanos que atenten contra las infraestructuras energéticas. Este asunto de la ocupación y de las llamadas inversiones, porque tenemos el caso de Puebla, ¿verdad? En Puebla, ¿verdad?, están privatizando el agua, están acabando con las zonas de bosques para las minas a cielo abierto, ¿verdad? Están estableciendo programas que en Puebla se llaman de muerte. ¿Quién le impone? El gobernador Moreno Valle. Él lo impone a petición del gobierno federal. Y quienes defienden sus tierras, quienes defienden su agua, quienes defienden sus derechos como comunidades son las presidencias municipales. En todo el estado de Puebla están defendiendo esta postura de las presidencias municipales. Eso es lo que demuestra que son el principal obstáculo. Las presidencias municipales, sus autoridades, sus policías, por malas que sean, que no las han mejorado, son las que defienden sus intereses. Por eso significan los presidentes municipales y las autoridades municipales un estorbo para la implantación de estas políticas que estamos señalando y que son parte de lo mismo. Nadie podría entender estas medidas si no vamos a la visión geopolítica, a los documentos que se han firmado, ¿verdad?, a las PAN, al programa Mérida y a lo que ha ido avanzando para destruir la soberanía nacional. Lo probamos igualmente con el incremento brutal del gasto militar y policial en México, que está muy por encima del gasto social abandonado, y eso es lo que afecta el rompimiento de las estructuras sociales de los municipios. El gasto militar sí se ha dado, ¿verdad?, brutalmente, como si estuviéramos en guerra, ¿verdad?, analizado ya por quienes analizan los gastos militares. Nosotros tenemos un incremento del gasto militar, la Marina y el Ejército y la Policía Federal, hoy con su gendarmería nueva, ¿verdad?, eso sí reciben una enormidad de gasto, no lo reciben las autoridades municipales. No se ha invertido en esto que nosotros pedimos para que las policías municipales, que son las que la sociedad tiene,
Las policías municipales son las que están en contacto con la población. Es una violación a los derechos humanos de los mexicanos quitarles a las sociedades, a las comunidades, a los pueblos, la defensa de sus intereses con sus propias policías. Lo probamos con la rapidez en la que Peña Nieto ha aceptado la extradición del Chapo a pedido de los Estados Unidos, y es parte de esos artículos que les comento del New York Times. Ya les di hasta las fechas para que lo lean, ¿verdad? Porque no se puede entender lo que está ocurriendo en México si nos desatendemos de lo que pasa a nivel mundial y de lo que pasa en nuestra relación con Estados Unidos. Aquí todo el mundo se hace guaje, no tocan el tema, pero ahí está aprobado por nosotros, por ustedes, digamos. Aquí está aprobado en los programas que están operando, y no podemos decir que entendemos esta prisa y esta insistencia del presidente contra un Senado que les dijo que no ya a su famoso decálogo, porque lo están presionando aquí, como se los leí directamente a través del New York Times y el señor Kirby del Departamento de Estado. En la iniciativa defendemos el principio del municipio libre, porque se trata de una decisión política fundamental de la Constitución de 1917. El municipio es la base de toda la organización política y administrativa del Estado y no debe perder una de sus competencias fundamentales, la competencia de la policía, y no se tiene facultades en esta presión de CONAGO, que es una vergüenza porque no respetan a sus municipios, ni debemos de aceptar esta disminución y este atentado contra la estructura política toda. En la iniciativa desmentimos los argumentos de los que están a favor del mando único. La corrupción policíaca existe en los 3 niveles de gobierno, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Ustedes saben que las Fuerzas Armadas compran esta cantidad creciente de armamento, ¿verdad?, para beneficio del famoso complejo que Eisenhower describió, el famoso complejo político-militar, que es el que va en las ganancias. El programa Mérida o la iniciativa Mérida apoya con recursos, pero se van billones para allá en detrimento de la política social sin objetivo. No estamos en una guerra para tener tanques, aviones, helicópteros, sin atender a las policías municipales para luego decir que esas son las que tenemos que desaparecer. En la iniciativa desmentimos estos argumentos. Repito, la corrupción policial que existe en los 3 niveles de gobierno, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Ya mencioné un ejemplo que nos facilita Osorio Ochón, pues Iguala, Ejército, policías federales, son documentados. En Tlaltenango otra vez hay otro presidente municipal que no quiere, ya fue acusado de narco. Lo que aquí se ha planteado de policías municipales de primer orden, ¿verdad?, como aquí en el propio Estado de México, bueno, pues esas las van a desaparecer. El gasto público a las policías municipales es nimio en comparación con el gasto de las policías estatales y federales, y se debe entregar más recursos a la policía municipal y menos a las policías estatales y federales. Lo importante es la capacitación y la profesionalización de las policías y no el mando único. El mando único concentra el poder en los gobernadores y en el presidente de la República, básicamente, porque ya lo vimos, el poder concentrado obliga a que vengan en tropel los gobernadores aquí a pedir que acabemos con sus propias constituciones. Es el mando, la concentración del poder a nivel presidencial, a nivel del Ejército, a nivel de la Marina, a nivel de las policías federales, que es lo que se necesita para tener una integración con la visión norteamericana. Recordemos que en Estados Unidos el problema de las policías es gravísimo. La militarización, y eso lo ha señalado Obama, la militarización de las policías norteamericanas, que son auténticos ejércitos ya, están creando conflictos sociales brutales. Y no solamente se utilizan estas policías militarizadas, ¿verdad?, o estas milicias armadas, ¿verdad?, como las que tenemos aquí, ¿verdad?, y no las usan nada más
para combatir al narcotráfico, no, las usan para combatir cualquier movimiento, cualquier movilización pacífica, cualquier reclamo social. Ahí están estos swaps, le llaman. Esta militarización de las policías en Estados Unidos es un gravísimo problema que ha generado conflictos muy grandes en Ferguson y en una serie de localidades en donde han matado a gente y que han llamado la atención al presidente Obama, que ha criticado esa militarización a través de las decisiones que ha tomado la Secretaría, el Pentágono norteamericano, de entregarles a las policías el armamento pesado que está destinado a la guerra. Conclusión: los municipios deben mantener su competencia en materia de policía. Ir en contra de este argumento es desconocer la experiencia comparada. Cuando la policía trabaja mejor es cuando tiene contacto directo con la sociedad. Y eso solo se puede realizar con la policía municipal, que es una policía de proximidad. El mando único y la policía federal son cuerpos de seguridad distantes de la sociedad, que no viven los problemas de la comunidad concreta y que no tienen el compromiso con las comunidades, como lo tienen las presidencias municipales de Puebla que les planteé, que tienen el compromiso directo y son las que están defendiendo su territorio, su agua, sus bosques, frente a proyectos extranjeros. El problema de la Policía de México es de profesionalización, de capacitación y de eliminación de la corrupción. ¿Qué pasó en Tierra Blanca, Veracruz, hace unos días? Quienes secuestraron a 5 jóvenes, fue la policía estatal, no la policía municipal. Pero es un mal argumento, ¿verdad? Lo que necesitamos es realmente cumplir con nuestra responsabilidad de senadores que representamos a los estados, no someternos silenciosamente a estos mandatos que ni siquiera mexicanos son, para que realmente la federación viva, para que realmente esa cantidad inmensa de recursos que se han destinado a los artes de la guerra se destine a los municipios. Y además, recordemos, la violencia no es una cosa de guerras y guerrillas, no, es la pobreza que existe en México, es el abandono a las sociedades, es un campo sin recursos ni solución, es eso lo que genera la violencia. No vamos a seguir destruyendo el sistema político mexicano para que nos puedan integrar mejor, más fácil, presidente y 3 gentes más, a lo que es lo que llaman ellos Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos, y la seguridad entonces de Norteamérica, que va a estar bajo el control de esa agencia que creó el presidente Bush, que se llama Homeland Security. Muchas gracias, ya me voy. Muchas gracias.